Muy buenas a todos. Tengo el placer de entrevistar a Eric Fagundes, corredor uruguayo del equipo Burgos BH. Muy buenas, Eric. Hola, muy buenas. Ya, bueno, acá, un gusto poder charlar de nuevo un poco aquí de ciclismo. Bueno, primero gracias por aceptar la invitación y nada, espero que pases aquí un buen rato charlando conmigo. Así será, así será. Bueno, lo primero que te quería preguntar, me comentabas que ahora estás en altura con tu compañero Chumil preparando los Panamericanos. Sí, 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 bueno, siendo esta la única carrera que vamos a hacer en un tiempo, bueno, y de cara a que acá hay una buena cantidad de puntos y lo vamos a hacer con nuestra selección, y bueno, es una carrera muy, muy bonita al final, un Panamericano. Estamos intentando hacerlo una preparación muy buena para llegar en un buen estado de forma, eh, y por ahí intentar hacer algo bueno. ¿Con qué mentalidad lo afrontas? ¿De ganarlos, de hacer medalla? Un top 3 sería lo mejor, un puesto de medalla. Claramente, siempre digo que para obtener posiciones de estas hay que ir siempre con la mentalidad de ganar y de hacerlo bien. Luego, luego los resultados van a ser los que son, pero siempre te vas a acercar más a mejores posiciones cuando tu mentalidad está en hacerlo, en ganar, en hacerlo lo mejor. Y con esa mentalidad vamos, con ese propósito, y si se gana, obviamente siempre es bueno, y si se puede hacer medalla aún sigue estando bien, y si no, bueno, se intenta siempre dar el máximo. Además, si ganas, poder llevar ese maillot de Uruguay para poder representar a tu país, me imagino que será muy chulo y muy bonito. Sí, a ver, representar a tu país siempre es muy bonito. Uno, a ver, corriendo también aquí con tu equipo, que al final lo tenés, eh, a lo largo del tiempo lo vas como que apreciando cada vez más, y lo defendés ya no solo como ciclista, sino que como tu equipo del corazón. Y la selección y Uruguay es eso también en cada ocasión, es ir y dar el máximo por tus colores, por tu equipo, por tu país, y eso siempre es bonito. Bueno, antes de hablar sobre las diferentes carreras que hiciste esta temporada, quería preguntar un poco por tus iniciaciones en el ciclismo. ¿Por qué comenzaste en este deporte? Siempre, siempre viene esto por sangre, por la familia. Mi viejo y mi abuelo eran ciclistas, y desde ahí que desde pequeño vengo interiorizándome en este deporte. Y bueno, en mi familia lo conoce desde siempre, ¿no? Desde que tengo uso de razón he vivido el ciclismo de una manera muy, muy apasionante. Y bueno, si bien siempre, como en cualquier país, creo que del mundo el fútbol tiene su fuerza, y siempre me gustó, eh, no solo el ciclismo del fútbol, sino que hacer cualquier tipo de deporte. Pero cuando más pequeño es verdad que el fútbol me tiraba más como deporte, hasta que probé de verdad la bicicleta, y de ahí ya era un viaje de ida. Y a partir de ya no te pudiste desenganchar de la bici. Desde ahí hasta ahora, y espero seguir creciendo aún más en este mundo. También te quería preguntar cómo viviste esa etapa de ciclista junior y posteriormente de amateur a nivel personal. Eh, Fue una etapa muy, muy difícil, la verdad. Eh, la de Junior principalmente. Era una etapa en la que te estabas haciendo en este deporte, y tus ilusiones crecían a medida que pasaba el tiempo. Y es verdad que poco a poco le empezabas a agarrar más cariño a esto, y, y te empezabas a centrar en la disciplina, a conocer lo que es el ciclismo en general.
y como que tus otros aspectos de la vida empezaban como que a quedar un poco por fuera y todo empezaba a ser bici, bici, bici. Y, y claro, siempre hubo el de afuera cuando en un momento el tema de mis estudios se complicaron un poco, decidí centrarme 100% en hacer bicicleta y no pensar en más nada. Y eso fue durante mi edad de junior. Quería llegar a soñaba con ser lo que hoy soy, soñaba con lograr un montón de cosas y bueno, justamente con el pasar del tiempo se fue dando de esta manera y de junior tuve que tomar esa decisión, a pesar de que mucha gente por ahí me dijera que bueno, dejar los estudios por un deporte que es verdad que en Uruguay no tenías ninguna seguridad ni ninguna certeza si no era venir para aquí. El ciclismo no tenía futuro y bueno, ante estas cosas tuve que un poco también que pelear y para mí fue la parte más difícil esa, la de centrarme en ser 100% ciclista. Y eso fue lo que hice. En Junior ya tuve alguno que otro resultado corriendo en Uruguay. A mi segundo año de sub-23, creo que pude venir aquí después de mi tercer año de sub-23. Creo que pude venir a España a correr en 2019 y ahí ya empezó como que ese sueño crecer y ser un poco más real. Después de estar 3 meses ahí como corriendo con el equipo de Baqué en País Vasco. Y bueno, ahí fue como que se fue reforzando un poco mi confianza en este deporte y como que, no te digo que todo empezó a ser más fácil, pero sí que empezó a tener más color. Y, y nada, hasta ahora ha sido un proceso que lo he disfrutado mucho. O sea, viste ya que poco a poco se iba haciendo realidad ese sueño que tenías desde pequeño y que todo el esfuerzo que hiciste, pues, vale la pena a pesar de que, pues igual no todo el mundo te apoyara. Sí, 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 la gente, muchos me decían que lo que estaba haciendo era una locura, que no podía, que bueno, como que en cierta parte es una irresponsabilidad de mi parte no pensar en mi futuro. Pero bueno, en mi cabeza sabía que yo quería esto y que mi futuro, si no era esto, eh, si no era este, mi futuro iba a vivir otra cosa que no me iba a apasionar de la misma manera. No iba a ser lo que realmente hubiera querido. Mm. Y no me quedé otra que jugármela. Fue, bueno, un poco en ese momento de pensar en que, bueno, que esto va a ser al azar y por ahí voy a ir. Voy a trabajar, Mm. voy a luchar, voy a intentar conseguir eh, los mejores resultados posibles para poder sumar y ir creciendo. Y bueno, si en un momento esto me dice que no es posible, que no soy lo suficientemente bueno para poder seguir creciendo, tenía que tener los pies sobre la tierra y decir, bueno, al final esto ya no va a ser lo tuyo, entonces pensá en tu futuro. Pero nada, sé que año a año había tenido mi progresión, llegué aquí, también probé por primera vez el terreno del ciclismo aquí, esa mítica montaña que para mí era solo ilusiones y televisión y ver giros y ver tours, vueltas de España, trepadas y para mí, claro, Uruguay es plano, entonces para mí eso era como, "Bah, ¿qué será? Una ¿Qué pasada. se sentía ir subiendo montañas, estar peleando una carrera todo el día para arriba? Y para mí eso era una ilusión muy grande que me hacía el venir aquí. Y claro, el ciclismo también tiene otro valor. Mm. Porque claro, tú en Uruguay, como dijiste, es todo plano, todo llano. Pero sin embargo, con tu llegada a España te fuiste adaptando a la montaña y bien. Y de hecho, en crono sigues haciendo buenos resultados, pero sin embargo, en montaña ya has dado muchas mejores prestaciones. Ya incluso en el cortizo, si no recuerdo mal, ganaste la Vuelta a Zamora, que es una de las vueltas con más montaña de la categoría amateur. Sí, 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 sí. Desde el principio, la montaña fue un terreno en el que me pude ir adaptando cada vez mejor
al final, ahí cuando había que tirar de fuerza, ir para arriba, sentía que estaba, no estaba siempre fino en ese sentido, pero siempre estaba en las buenas posiciones y era como que, vale, esto es una zona que solo hay que pulirla un poco mejor y vas a ir ganándola de a poco, porque al final era hacer experiencia en esto y de ahí era crecer. Eh, y después, vale, ya no era algo que ya estaba acostumbrado, ya lo de la crono igual, quizás no era un contrarrelojero nato, pero el Uruguay me hacía correr de esa forma, me exigía para poder destacar, aunque sea un poquito, tener como cierta habilidad en el plano, en el viento, en los abanicos, y eso claramente te da un poco una ventaja cuando llegas aquí y te encuentras en esa zona. Y nada, fue más o menos eso. De aquí, Hmm. Bueno, ya en uno de esos años que hablábamos antes de tu etapa junior amateur, en concreto en el año 2018 ganaste el campeonato sub-23 de Uruguay de crono. Imagino que a día de hoy sigues recordando ese gran día. ¿Qué recuerdos te quedan? sí, eh, aún recuerdo si ese momento eh, fue como que fue como ganar un poco más de confianza en mí y en que podía seguir creciendo, porque claro, todavía no había llegado aquí, a España. Para mí todavía eso seguía siendo un sueño poder llegar, aunque sea correr en amateur y demostrar y eso, y subir una montaña. Pero claro, tenía que ir construyendo esa confianza en mí, en mi ciclismo, en mi cualidad como deportista a base de pequeñas victorias o de victorias así como un campeonato nacional o como una carrera en Uruguay que me digan, que al final voy por un camino que es el correcto. Y esas victorias significaban eso. Y bueno, más a nivel nacional, sabiendo que en contrarreloj y en sub-23 había un muy buen nivel. Eh, nada, hasta ahora ya me acuerdo mucho de ese campeonato nacional. Faltó uno de los rivales más fuertes en la contrarreloj, así que eh, eh, hasta ahora hubiera querido que estuviera, me acuerdo, se llama Nahuel Suárez, el corredor que hasta hace poco seguía corriendo en Uruguay y era bueno, uno de los más fuertes en la contrarreloj y él justo no pudo participar en esos campeonatos. Pero hubiera sido bonito que sí, que estuviera ahí. Pero nada, fue un resultado que me motivó mucho. Hmm. Bueno, ya relacionado con eso, ahora quería hablar un poquito de cómo viviste tu llegada a España y si notaste mucho cambio del ciclismo o de las carreras que disputabas en Uruguay con respecto a aquí en esos primeros años. Sí. Yo siento que bueno, el cambio fue grande. Fue grande porque sentí que un cambio, una diferencia en el nivel. Pero claro, es una diferencia que el terreno la marca mucho. Porque claro, como ya lo dije, Uruguay al ser completamente llano es casi imposible hacer diferencias. Entonces siempre se corre un poco más necesitas correr más con inteligencia, con cabeza, ir pensando. Eh, los puntos en donde tenés que hacer daño en una carrera en Uruguay son, o sea, contados con los dedos de una mano, entonces es muy complicado correr ahí y tener resultados. Y cuando vine aquí, Todo lo obviamente, contrario. claro, entonces ya tenías el punto donde sabías que la diferencia se iba a hacer y cómo tenías que trabajar para llegar a ese punto, que fue lo más difícil luego. El conocerme a mí, trabajar para saber que en los puntos donde se hace el daño tenía que llegar con piernas, ¿verdad? Y era un poco más una estrategia que ya se podía leer con antelación. Y eso fue uno de los cambios más abruptos que me tuve que acostumbrar. Y después también, tanto, tanto aquí como se sube, se tiene que bajar y las bajadas fueron una de las pegas más grandes que he tenido puedo decir que hasta ahora en el ciclismo aquí. Claro, porque aparte, si corres, bueno, hace poco corriste Vuelta a Asturias.
ya son bajadas que ya meten un poco de miedo. Le Sí, pasaba, de hecho, ahora el caso más actual es el de Thibaut Pinot, que hasta hace poco tenía mucho miedo a las bajadas. Bueno, ya se retiró, pero al final es una cosa que si eres profesional tienes que solucionarlo, porque no puedes, es como si eres conductor y tienes miedo a conducir, o sea, son cosas que sí, tienes tal que cual. arreglar. Y al final, Sí, bueno, no sé si en tu caso cómo lo solucionaste, pero sé que en el caso de él creo que a base de psicólogos y de no sé qué diferentes métodos utilizó, pero no sé cómo hiciste tú para intentar solventar el problema. y eh, siempre uno piensa en las ambiciones de uno al final son las que te terminan determinando, te determinan en las carreras. Podés fallar una, podés fallar dos. En mi primer año me pasó mucho que estaba teniendo las piernas quizás en los momentos que hay que tenerlas, pero luego me soltaban bajando. Y llegó un momento que dije, basta de esto porque no, o sea, ¿cómo hago para seguir creciendo? ¿Cómo avanzo si estoy fallando en algo tan básico como esto? Y dije, bueno, eh, más que entrenar subidas, más que entrenar planos, más que hacer series, me voy a poner a bajar y conocer técnica y ver cómo se hace. Y fue así, fue un poco arriesgado también en su momento. Eh, Fue un momento de mayor impotencia, dije, si no aprendo ahora, no aprendo más. Me acuerdo un día que me tiré en una bajada como si estuviera en carrera y, y me encontré un par de coches de frente y dije, bueno, está bien aprender, pero hay que seguir Tampoco vivo existe para... quitarse. Y nada, fue como eso, ponerme, aún sigo bajando con miedo, aún sigo teniendo miedo en las bajadas, aún sigo teniéndole más que miedo, respeto, porque sí que es verdad que cuando venís bajando por momentos se te pasan un montón de cosas por la cabeza y decís, si no, si no me sale bien esta bajada, es que termino realmente jodido. Si me caigo aquí o lo que fuese. Y si, seguís teniendo ese miedo, pero tenés que saber lidiarlo, tenés que trabajar con eso, tenés que saber llevar, llevar el miedo y, y, y hacer y bajar con técnica una bajada, porque al final es eso, tener la técnica para bajar. A veces confiar un poco en tumbar la bicicleta y decir, bueno, acá si me voy, y si no, bueno, va a salir una buena bajada. Y sigue costando mucho, y quizás no es el momento. Muchos me dicen que, bueno, que al final la manera es tener una ayuda profesional. Y yo digo que, bueno, al final esto me está sirviendo y ahí sigo. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final las bajadas, cualquier cosa, una grieta que no ves, un animal que se te cruza, todo ese tipo de pensamientos se te pasan en la cabeza, pero al final, si no lo practicas y si no te la juegas un poco, como dices tú, luego en carrera, como dices tú subes bien y aguantas, pero si luego te descuelgan en la bajada, pues poco te Sí, sirvió lo anterior. sí. Y bueno, Sí, es lo tal bueno es cual. una crono que si es totalmente llana, bueno, no tienes problemas, pero si es en alguna crono con subidas y demás, pues idem. Sí. Eh, Me pasó muchas veces también que estando aquí, que en Uruguay cuando corríamos y llovía y hacía frío, para mí era fenomenal, había gente que la pasaba muy mal y a mí me encantaba, hasta que llegué aquí y vi lo que era realmente correr con lluvia en bajadas y dije ya, ahora veo un día que llueve y hay que salir y te agarras la cabeza y decís, bueno, y que sea lo que tenga que ser y te vas. joder, y tanto, y tanto. Bueno, volviendo a tu etapa amateur, quería preguntarte cómo viste tu estancia en el Cortizo, porque como dije antes, ganaste varias victorias de etapa, la General de Vuelta de Zamora, la Clásica de Pascua, entre otras, y uno de los mejores en el ranking nacional. Sí, 2022 fue un año muy bonito. Mi etapa en Cortizo empezó en el 2021, ¿verdad? Que con apenas 3 meses de temporada, que fueron un poco también para rehacerme después del parón del COVID, que se cortó mucho todo el tema
bueno, de la evolución, de seguir creciendo año a año, de que también te desmoraliza mucho y te hace pensar. Después de eso volví a tener un poco de confianza en 2021, gracias a, bueno, al equipo Cortizo que me dio esa gran oportunidad de poder volver aquí, a pesar de que yo también ya era élite y eso era una pega muy, muy grande. Pero al final Y cada vez más. penalizaba. Claro, al final también mucho se veía de que mi último año de sub-23 la pasé prácticamente encerrado, en cuarentena, y no, y no había mucho de dónde demostrar, sin carreras, sin nada, solo entrenando, no alcanzas a demostrar realmente lo que sos, y ese Mm. año fue complicado por esto. Entonces, eh, dentro de todo, el Cortizo confió en mí, me dio esa oportunidad, pude venir, probarme. Eh, Al final terminó los pocos resultados que pude tener, que no fueron la gran cosa, pero ahí estuve siempre siendo un poco regular y estando metido en carreras. Eh, Sirvió para que en 2022 me dieran una oportunidad nueva, que era lo que yo buscaba. Sabía que al final llegar en 2021, después de una temporada lanzada, yo sin haber competido casi por un año entero, iba a ser muy complicado poder hacer cosas. Y, y ahí fue que nada, que me centré en eso, en poder demostrar. 2022 ya dije que era mi temporada, que lo iba a ir a hacer 100% bien y lo empecé a encarar desde el minuto cero que acabó la temporada anterior, me puse a prepararme la otra y así fue como tuve estos buenos resultados. El equipo Cortizo tuvo un crecimiento muy grande y junto con él pudimos también crecer nosotros y poder tener esos resultados que hoy nos ayudan a estar aquí. Y ya justo te iba a preguntar por eso. ¿Cuándo te llaman? ¿Cuándo te comunican que vas a formar parte del Burgos BH para el próximo año? Eso fue, bueno, un trabajo muy, muy importante también de Cortizo, algo que les voy a estar siempre agradecido porque fue un equipo que a pesar de haber, no solo confió en mí, sino que también me ayudó a llegar hasta aquí y fue a través de Cortizo, como todos ya saben hoy en día, es el filial, es como un filial del Burgos y pudimos concretar entre ambos equipos mi pase a este año con el Burgos, acompañado, bueno, de este palmarés que pude conseguir en 2022, eh, para darles una razón a Burgos de decir, hey, al final si fichan a este corredor, tiene con esto. Ya no era la gran cosa, pero ahí estaba, o sea, no iban a fichar a alguien que tuviera una pierna, entonces, por así decirlo, pero no se me tan mal, pero así. En Uruguay se muy usar esa expresión. Entonces, nada, volvimos a eso, al 2023 y ya así como profesional. Sí, sí, sí. Actualmente, ¿cómo te sientes en el equipo ya Burgos BH? Ya como uno fijo a la plantilla y siendo un hombre importante. Sí, también. Mm, Fue un proceso difícil el de profesionales, como ya me lo advirtieron antes de venir para Mm. aquí, y como me tocó vivirlo y en carne propia y decir, sí, es un proceso difícil, no, lo siguiente difícil, no es algo que se pueda hacer, pocos lo han podido hacer de la noche a la mañana, empezar a tener resultados después de entrar a profesionales. Y fue así, en base a machacarte mucho el año pasado, de tener que aprender, de tener que haber cometido un millón de errores, de tener que haber anotado esos errores eh, para no volverlos a repetir este año, fue que me sirvió para mejorar mucho ahora. Y bueno, y poder darle estos pequeños resultados al equipo, pero que al final suman. Y bueno, hablando sobre el año pasado, me imagino que correr tu primera gran vuelta, que fue la Vuelta a España,
siendo el tercer uruguayo en la historia, me imagino que por ambas cosas te sentirías muy afortunado. Bueno, aparte de ser una vuelta muy dura, por supuesto. Sí, 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 tuvo de todo. Mira, doy gracias a haber corrido esa vuelta y haber sufrido todo lo que sufrí porque ese ciclismo te enseña, eso te enseña eso primero te posiciona en donde estás y te dice, bueno, a partir de aquí tenés que trabajar mucho, tenés que pulir ciertas cosas y fue lo que me pasó en esa vuelta. Aprendí que no solo se sufre dando pedales, sino que se sufre de todas maneras, mental, físicamente sobre la bici, físicamente después, eh, en tantos días también tuve que afrontar malestares en el cuerpo de externos a la carrera, ¿verdad? Tipo enfermarme y cosas así que al final terminaron penalizándome una vuelta que vamos, que se me puso cuesta arriba, no, era dificilísimo. Y, y nada, y fue eso, un aprendizaje. La noticia de que iba a correr una vuelta fue una de las más grandes. Era básicamente cumplir otros de mis sueños como ciclista y lo estaba haciendo en mi primer año de profesionales y después de estar 4 años aquí en España intentándolo, fue como que, guau, no puedo creer. Y así fue como me presenté en Barcelona para salir a darle comienzos a esa gran vuelta. Claro, es que me imagino ese momento previo, en la presentación, justo antes de la crono inicial, te pasan un montón de cosas por la cabeza. Después de pasar esos años tan duros en Uruguay como junior, luego a meter pasando tu etapa con Cortizo, con bueno, tus meses con el Cortizo, la cuarentena incluso, y ahora ya te plantas en una línea de salida con el Burgos en una Vuelta a España bueno, que gana todo un Sepkas, que está Mikel Landa, que está Juan Ayuso, que está Enrico Benepul, que están todos los grandes corredores que ahora ya compartes pelotón con ellos. Sí, 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 fue tal cual. Fue una locura, fue pararme en su momento, me acuerdo que para evitar, uno siempre, claro, se pone contento ante estas noticias, pero nunca se sabe cómo vas a reaccionar. Entonces, hasta el momento que me tocó hacer la salida de la etapa, la presentación de los equipos, la primera presentación, hasta ahí fue como que tenía el cerebro apagado y solo pensaba en que tenía que hacer una carrera, tenía que correr. Porque, claro, de repente 3, 4 días antes te pones a pensar que vas a correr una vuelta a España y tu cabeza puede estar allá arriba, puede estar allá abajo y estar así todo el día y claro, y es complicado afrontar una gran vuelta ya empezándola así, ¿no? Entonces, hasta el momento ese que me paré, vi todo ese montón de gente que había, esa gran presentación de la vuelta, y dije, yo no puedo creer que esté aquí, no lo puedo creer. Estoy viviendo, vamos, ese sueño que en su momento me paraba y decía, es imposible, es imposible. Y ahí estuve, parado en esa vuelta, a punto de salir y nada, prácticamente que temblando y deseando de darle comienzo a eso y que bueno, que esas 3 semanas que vinieran, que fueran lo que tenían que ser. Bueno, en 2023 fuiste campeón uruguayo de crono y tercero en la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de ese logro del año pasado? Sí, eso fue increíble, fue un muy buen cierre de la temporada. Un poco también de comerme esa paliza de la vuelta, de que claro, llegó un momento que andaba tan jodido en la vuelta que es lo que le pasa a bueno, creo que a cualquier deportista cuando está atravesando un momento muy malo, de decir, a ver, que si realmente el ciclismo es lo mío, realmente es lo mío el ciclismo. Y, y vale, que después de haber replanteado y haber pasado ese momento tan malo que parece que estabas en un pozo,
de repente encontrarte con buenas estaciones a final de octubre, de cara a un evento tan importante como son unos Juegos Panamericanos, saber que va a haber gente muy buena y ya Mm. de principio iba muy motivado porque estaba haciendo entrenamientos fuertes, mis piernas estaban respondiendo muy bien, mis sensaciones eran muy buenas y cada vez iba a mi cabeza consiguiendo esa moral que se necesita para poder eh, apuntarte a una carrera de este nivel. Y llega el momento de la crono, que bueno, fue un trabajo muy bueno que hice durante el mes previo después de la vuelta. Trabajé mucho esa contrarreloj, llegué a Uruguay con amigos míos, empezamos a trabajar en pulir mucho la posición en mi cámara de contrarreloj. Eh, Empezamos a sacarle provecho a esas, bueno, a lo mejor esas pequeñas cositas de las que suman. Ir probando la transmisión, cambiar platos, la transmisión a través de los piñones, haciendo esas pequeñas, eh, eh, puliendo esos pequeños detalles. Y nada, al final terminé saliendo en esa crono. Buah, no hice, considero que fue una buena crono, pero me faltaron cosas también por mejorar. Y, y bueno, haber tenido ese cuarto puesto fue como que, guau, bueno, estoy aquí, las sensaciones que tenían estaban ahí, entonces solo hay que esperar y en la de ruta darlo todo. Y fue así como 3, 4 días después me tocó hacer la de ruta, un recorrido muy duro. Era subir, me acuerdo, un puerto pequeño de 3 kilómetros, que era algo bastante duro. Y lo resubimos 5 o 6 veces. Y no mentiran, creo con 9 vueltas. Sí, bueno, fue una locura. Sé que al final se terminaba atragantando ese repecho ahí. Y, tocaba llegar a definir unos Juegos Panamericanos con gente muy buena como Richard Carapaz, como Jonathan Narváez, que bueno, lo que están dando ahora en el Giro. Y, nada, cerrar un año con una medalla de bronce en unos Juegos Panamericanos fue algo muy bonito y que, bueno, que me motiva mucho a ir a estos a estos nuevos Panamericanos e intentar conseguir mejores resultados. Y bueno, ya en esta temporada sub-24 hiciste grandes actuaciones. Aparte del podio en la Vuelta a Asturias, top 20 en Gran Camino, rozando el top 20 en Cataluña, cuarto en el Tour de Dops. ¿Te esperabas estar también en pruebas de nivel World Tour contra corredores como ya los que mencionamos anteriormente? Eh, por lo que vi el año pasado, sabía que iba a costar. Quería, obviamente querías tener estos resultados y mejores aún. Pues sabía que iban a costar muchísimo. Y trabajé en la pretemporada en Uruguay, me fui un par de semanas a Chile a hacer altura para venir fuerte hasta aquí. Eh, Me tocó hacer una buena preparación porque sabía que había que hacerlo bien y pulir muchos detalles. Que fue claramente, a ver, con lo que te dije antes, que corre una Vuelta a España, que corre muchas carreras con World Tour, fue lo que me enseñó y me hizo corregir muchos errores. Y es eso lo que pude hacer este año, corregir esos errores, aprender cuáles son las cosas que me van bien para, para empezar a tener resultados. Pero bueno, creí que me iba a encontrar eh, se me iba a hacer un poco más difícil tener estos resultados que tuve ahora a principio de temporada, que desde que vine y hice mis primeras carreras ya me sentía muy bien, que podía responder muy bien para arriba, eh, podía estar leyendo carrera de otra manera y para mí ya era algo muy motivador. Y bueno, después de un par de carreras empezar a tener estos resultados como en Cataluña, eh, la verdad que esperaba que fuera otra cosa y se me dio muy bien.
Y bueno, recientemente hiciste el podio en la General de Vuelta a Asturias, una vuelta donde, bueno, destacó el dominio del Uruguay. ¿Qué te pareció la vuelta, el nivel y demás? Fue una muy bonita vuelta, una muy bonita vuelta. Esa vuelta llegué bien preparado, buenas carreras. Estaba un poco movido de Cataluña, País Vasco, de Francia también, que se fue muy duro en Francia. Y llegaba a Vuelta a Asturias, bueno, con ganas de hacer cosas buenas, pero mm, siempre pensando que, bueno, que iba a estar difícil porque el nivel era bueno, o sea, había gente muy buena. Y nada, me tocó hacer esa primera etapa, poder hacerlo bien, estar ahí, sentir la pierna como para responder a algunos ataques, para responder ritmos. Y la verdad que fue una sorpresa muy grande el poder estar ahí. Sorpresa muy grata. Mm, así mismo. ¿En algún momento te viste con opciones de intentar pelear por el triunfo final? ¿Por la general o veías a un UAE muy superior? No, sí que estaba superior, sí que se veía difícil. Pero también teníamos un segundo puesto que era muy factible y peleaba con esas ganas de poder sumar aunque sea un segundo puesto. Y, y sí, a ver, el triunfo sí sabíamos que iba a ser complicado, pero bueno, ese segundo puesto sí que lo intentamos, sí estuvimos ahí, sí que respondimos a un par de intentos y estuvimos siempre leyendo carrera con esa ambición de poder estar ahí o poder hacerlo bien en el sprint y coger un poco de segundos que ya te ayudaban a estar ahí arriba. Pero nada, al final se dio un tercer puesto que también fue muy bonito y se disfrutó mucho. Vale, y ya para terminar, te quería preguntar objetivos para lo que te queda temporada, aparte de los Juegos Panamericanos. Mm, los objetivos ahora es preparar muy bien las Olimpiadas, Mm. pues llegar muy bien ahí y disfrutar de esa experiencia única que va a ser. Espero la selección confíe en mí, me pueda llevar, pueda representar a mi país en unos Juegos Olímpicos y poder tener. Nada, yo creo que va a ser muy complicado, pero creo que llegando, pudiendo terminar una carrera de esas sería increíble. Increíble. Sí. Y ya, bueno, si pudieses hacer medallas, si surge la oportunidad, ya sería estupendo, ¿eh? No, eso sería pedir mucho, pero también, como ya te Por digo, pedir, claro, es como te digo, al final es ir pensando en grande. claro, claro. A mí, yo siempre le digo a la gente con la que más confianza tengo por ahí, que quizás hoy lo puedo decir con un poco más de libertad y que no suene tan loco, pero para mí las ambiciones que tenían no solo era llegar aquí, sino que era correr una gran vuelta y era, sin duda, ya quería llegar a ganar una gran vuelta. Claro, puede decirse eso y dice, pues está tonto, que no lo va a hacer, o sea, es imposible. Muchos pensarían eso, y lo pensé yo en su momento, pero ¿qué pasa si no pensás así? El día que llegues bueno, quizás, bueno, llegué a España corriendo amateur y lo intenté. Mi objetivo no solo era llegar a España, sino que era seguir creciendo. Si, si tu objetivo desde el principio fue llegar a España y poder correr y en amateur y tener algún resultado, ahí te quedás, porque tus ambiciones no, o sea, nunca ibas a aspirar a más. Entonces, para mí Claro, siempre fue pensar en a lo grande, como loco. Lo logre o mm, no, lo consiga o no, bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Es difícil, sí, yo, para mí, ¿qué te digo? Me pongo a correr una vuelta a España y va a ser imposible ganarla, ¿entendés? Pero si no pienso así, eh, sé que no voy a tener los resultados que realmente me gustaría tener. Y así es claro. como voy. Voy a ir a atacarle ahí a Matthew Van Der Poel a falta de 2 kilómetros en las Olimpiadas. Ese es mi objetivo. A ver, si Ahí es- llego a los 50 kilómetros de carrera y sigo ahí,
también es bueno. Claro. Y un consejo que que quieres dar a nuestros oyentes más jóvenes para mejorar a la contrarreloj, tú que eres un especialista en ello, o que se te da por lo menos bastante bien. De la contrarreloj, también me gustaría tener de ese tipo de consejos a mí. Sí, he intentado eh, ir puliendo año a año mi contrarreloj y es algo que me gusta hacer mucho y me gusta mucho entrenar en la cabra. Y yo creo que es eso, si quieres mejorar tenés que entrenarlo, entrenar mucho tu, tu posición en la cabra, ver qué posición es más aerodinámica, qué posición te permite hacer más fuerza y que, que tampoco te penalice en lo aerodinámico. Y siempre ir buscando ese juego de que al final la crono no tiene mucho misterio, no tenés que ir a vatios muy, muy, muy exagerados, sino que tener tu buena posición, tu minimizar la resistencia al viento y, y pedalear, bueno, a un ritmo muy, muy constante y eso, que ese ritmo que duele, pero que ahí va. Entonces trabajar esa parte, trabajar mucho esa parte y nada, si querés mejorar tu contrarreloj, tenés que estar con tu cabra ahí y darle caña. Pues nada más, Eric, un placer tenerte por aquí. Mucha suerte en las Olimpiadas, en los Juegos Panamericanos. Y nada, a seguir creciendo como ciclista y ver si en unos meses o unos años ya tenemos ganando una gran vuelta. Ahí, bueno, muchas gracias y nada, por prestarme tu espacio y poder hablar un poco de mí, de mi ciclismo, de mi deporte, de esto tan bonito que es el deporte sobre ruedas y nada, ver más adelante, a ver, ojalá sí, siempre Esperemos. como hablamos, ir con esa mentalidad, pero si no se da, ya sabemos que se consiguen cosas importantes. Bueno, gracias a todos los espectadores. Hasta otra. Chao, chao. Chao.